¿Y si esa tristeza que cargas, ese peso que a veces no sabes ni cómo nombrar, no fuera solo dolor, sino una forma de orgullo disfrazado? Una resistencia silenciosa a aceptar que la vida, con todas sus imperfecciones, es justo como debe ser. Porque vamos, ¿quién no ha sentido alguna vez que el mundo le queda a deber algo? Que la vida debería ser más justa, más amable, más nuestra. Pero, ¿y si esa tristeza no es solo un vacío, sino un espejo que nos muestra algo que no queremos ver? Antes de comenzar, me gustaría pedirte que des like y te suscribas al canal para que siempre estés al tanto de nuestros videos. Así ayudas mucho al canal. Vamos a continuar. Piensa en Don Quijote, ese caballero de la literatura que cabalga por la Mancha, persiguiendo ideales que solo existen en su cabeza. Su melancolía no viene de perder batallas, sino de aferrarse a un sueño que no encaja con el mundo real. Todos tenemos un poco de Quijote, ¿no? Nos aferramos a cómo creemos que deberían ser las cosas, y cuando la realidad nos da un zape, nos hundimos en la tristeza. Pero, ¿y si esa tristeza es más que una derrota? ¿Y si es un orgullo que se niega a soltar el control? Friedrich Nietzsche, en Exe Homo, lo puso así: me convertí en un conocedor de mí mismo. Ahora no me engaño más con mi propia tristeza. Qué frase, ¿no? Nietzsche no está diciendo que la tristeza sea falsa, sino que a veces es una máscara, una forma de decir, yo merezco más que esto. Es como si nuestro orgullo nos susurrara que somos demasiado grandes para este mundo, pequeño, y en ese susurro nos perdemos. Pero Nietzsche no se queda ahí. En la Gaia Ciencia nos invita a mirar más hondo, a preguntarnos si esa tristeza no es también un llamado a transformarnos, a soltar ese orgullo y abrazar la vida tal como es. Esto no es solo filosofía de libros polvorientos. Carl Jung, el psicólogo que se metió hasta el fondo de la mente humana, diría que esa tristeza es como una sombra que cargamos, una parte de nosotros que no queremos ver, pero que nos sigue a todos lados, y en tradiciones espirituales, desde el cristianismo místico hasta el taoísmo, se nos dice que la humildad, el soltar ese orgullo, es el primer paso hacia algo más grande, hacia una paz que no depende de que el mundo se doblegue a nuestros deseos. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esa tristeza? ¿La dejamos que nos arrastre o la tomamos como una invitación a mirar dentro de nosotros? En este video vamos a caminar juntos por ese camino. Vamos a desentrañar cómo el orgullo se cuela en nuestra tristeza, cómo nos hace creer que merecemos más y cómo, al final, soltar ese orgullo puede ser el primer paso hacia una transformación profunda. Porque, como decía Sor Juana Inés de la Cruz, en el alma que se mira todo se descubre, y tal vez, al mirarnos de verdad, descubramos que nuestra tristeza no es el fin, sino el comienzo de algo mucho más grande. Cuando sentimos tristeza, es fácil pensar que es solo un hueco en el pecho, un vacío que se traga la luz. Pero ¿y si esa tristeza es algo más? ¿Y si, como decía Nietzsche, es una especie de orgullo que se disfraza para no ser reconocido? En la Gaia Ciencia, Nietzsche escribe, ¿qué es el orgullo? Una máscara para la debilidad, un grito silencioso contra la propia insuficiencia. ¿Qué manera de ponerlo, no? No está diciendo que la tristeza no sea real, sino que a veces es un reflejo de algo más profundo, una resistencia a aceptar que no controlamos todo, que la vida no se ajusta a nuestros planes. Es como si nuestro orgullo nos convenciera de que merecemos un destino diferente. Y cuando no llega, nos hundimos. Nietzsche no era de los que se quedaban en la superficie. Él creía que este orgullo es una trampa del alma, una forma de aferrarnos a una imagen de nosotros mismos que no encaja con la realidad. Walter Kaufmann, uno de los grandes estudiosos de Nietzsche, lo explica en Nietzsche, filósofo, psicólogo, anticristo. El orgullo, para Nietzsche, es una barrera que nos impide abrazar la vida en su totalidad, con sus altibajos, sus glorias y sus miserias. Es como si nuestro ego dijera, yo no debería estar pasando por esto. Pero ¿quiénes somos para decidir qué debería ser la vida? Esa pregunta es un golpe duro, pero necesario. Ahora, llevemos esto a la psicología. Carl Jung, que se
Pasó la vida explorando los rincones oscuros de la mente. Diría que este orgullo es parte de nuestra sombra. La sombra es todo eso que no queremos aceptar de nosotros mismos. Nuestras debilidades, nuestros miedos, nuestras partes rotas. Cuando nos sentimos tristes, muchas veces no es solo por lo que nos pasa, sino porque nuestro orgullo se niega a aceptar que somos humanos, que nos equivocamos, que no siempre brillamos. Jung decía que enfrentar la sombra es el primer paso para ser completos, para encontrar lo que él llamaba el self, esa versión de nosotros que no necesita máscaras. Imagina, un rey destronado, sentado en las ruinas de su castillo. Todavía lleva la corona, pero no tiene reino. Ese rey es nuestro orgullo. Se aferra a la idea de que debería gobernar, aunque el mundo ya cambió. Esa imagen no es solo una metáfora bonita, es lo que pasa dentro de nosotros cuando nos resistimos a soltar el control. Y la tristeza que sentimos es como el eco de ese rey, recordándonos que algo no está en paz. Ahora piensa en cómo esto se ve en nuestra vida diaria. Vivimos en un mundo que nos empuja a ser los mejores, a tenerlo todo bajo control. Las redes sociales, las expectativas, el ritmo de la vida moderna, todo nos dice que debemos ser perfectos. Pero cuando no lo logramos, en lugar de aceptar que está bien ser humanos, nos castigamos. Esa tristeza que aparece no es solo por haber fallado, es porque nuestro orgullo nos hace creer que no deberíamos fallar nunca. Es un ciclo que nos atrapa, y salir de él requiere mirarnos de frente, sin excusas. Fíjate en la poesía de Octavio Paz, En Piedra de Sol. Él escribe: «Soy hombre, duro poco y es enorme la noche». Esa línea captura perfecto esa tensión entre nuestro orgullo, que quiere ser eterno, y la realidad, que nos recuerda que somos finitos. Paz no nos pide que nos rindamos, sino que encontremos sentido en esa finitud. Nietzsche, de alguna manera, decía algo parecido con su idea del amor fati, el amor al destino. Pero antes de llegar ahí, tenemos que entender por qué nos aferramos tanto a ese orgullo que nos lastima. Este orgullo no es solo personal, también está en nuestra cultura. En muchas tradiciones hispanohablantes hay una especie de dignidad que nos enseñan desde chicos. No te dobles, no te rindas, aguanta. Y está bien, porque esa fuerza nos ha sostenido en momentos duros, pero a veces esa misma dignidad se convierte en un orgullo que nos impide pedir ayuda, aceptar que estamos dolidos o simplemente soltar. Es como si temiéramos que, al dejar ir ese orgullo, perdiéramos quienes somos. Pero ¿y si soltar no es perder sino encontrar? Entonces, ¿cómo salimos de esto? No se trata de ignorar la tristeza ni de fingir que todo está bien. Se trata de preguntarnos, ¿qué está tratando de decirnos esta tristeza? ¿Es solo dolor o es nuestro orgullo gritando que no queremos aceptar la vida como es? Nietzsche y Jung nos dan una pista. La respuesta no está en pelear contra la tristeza, sino en escucharla, en dejar que nos hable, que nos muestre esas partes de nosotros que hemos escondido. Porque al final, esa tristeza que parece nuestro enemigo podría ser el primer paso hacia algo mucho más grande. Una transformación que nos lleve a vivir de verdad, sin máscaras, sin pesos que no nos pertenecen. En este punto, vale la pena detenernos un momento en cómo este orgullo disfrazado de tristeza se manifiesta en nuestra vida cotidiana. Porque no es solo una idea filosófica, es algo que nos toca a todos. Piensa en esos momentos en que te sientes atrapado, como si el mundo te hubiera fallado. Tal vez perdiste una oportunidad, una relación se rompió, o simplemente sientes que la vida no es lo que esperabas. Esa tristeza que aparece no siempre es solo por lo que pasó. Muchas veces es tu orgullo susurrándote. Tú mereces más que esto. Y aunque ese susurro puede sentirse como una verdad, a veces es una trampa que nos aleja de aceptar lo que es real. Nietzsche lo veía claro. En La Gaia Ciencia escribe: «El hombre que no sabe reír de sí mismo está condenado a sufrir eternamente». Aquí no está hablando de burlarse, sino de esa ligereza que viene cuando dejas de tomarte tan en serio,
cuando sueltas la idea de que eres el centro del universo y que todo debería girar a tu favor. Walter Kaufmann, en su análisis, dice que, para Nietzsche, el orgullo es como un veneno que nos hace rechazar la vida tal como es, porque siempre estamos esperando algo mejor, algo que nos haga justicia. Pero si la justicia que buscamos está en aprender a vivir con lo que tenemos. Jung, por su parte, nos da otra pieza del rompecabezas. Él creía que la tristeza es como una señal del inconsciente, una especie de alarma que suena cuando algo dentro de nosotros está desbalanceado. En su libro Psicología y Alquimia, habla de cómo las emociones dolorosas son como el plomo que los alquimistas intentaban transformar en oro. No se trata de deshacerte de la tristeza, sino de trabajarla, de entender qué te está diciendo. Para Jung, ese orgullo que nos hace sentir superiores a nuestra propia vida es parte de la sombra, y enfrentarla es un acto de valentía. Es mirarte al espejo y decir, sí, soy esto, con mis grietas y todo. Ahora llevemos esto a un ejemplo más cercano. Imagina a alguien que siempre ha soñado con ser reconocido, con dejar una huella grande en el mundo, pero la vida no le da ese escenario. Tiene un trabajo normal, una rutina que no brilla. La tristeza que siente no es solo por lo que no logró, es por el orgullo que le dice, tú eres más que esto. Y aunque esa voz puede motivarnos, también puede convertirse en una cadena. Porque mientras sigamos creyendo que merecemos algo mejor, nunca vamos a encontrar paz en lo que ya somos. En la cultura hispanohablante, esta idea resuena de una manera especial. Piensa en cómo nos han enseñado a llevar la frente en alto, a no dejarnos pisar. Es una fuerza hermosa, pero también puede volverse un peso. A veces ese orgullo nos impide aceptar que está bien no tener todas las respuestas, que está bien sentirnos perdidos. En Piedra de Sol, Octavio Paz lo captura. Perfecto. Voy por tu cuerpo como por el mundo, tu vientre es una plaza soleada. Es una invitación a encontrar lo sagrado en lo cotidiano, a dejar de pelear con la vida y empezar a caminar con ella. Entonces, ¿qué hacemos con esto? La clave no es pelear contra la tristeza, ni tratar de taparla con sonrisas falsas. Es escuchar lo que nos dice, pero sin dejar que el orgullo tome el control. Nietzsche y Jung nos invitan a algo radical, a mirar nuestra tristeza como una maestra, no como una enemiga. A preguntarnos, ¿qué parte de mí se está resistiendo a la vida? ¿Qué estoy rechazando de mí mismo? Porque cuando empezamos a hacernos esas preguntas, algo cambia. La tristeza deja de ser un peso y se convierte en una puerta. Una puerta que, si tenemos el valor de cruzarla, nos lleva a un lugar donde el orgullo ya no nos define, donde podemos ser libres de verdad. Este viaje de entender nuestra tristeza no es fácil, porque nos obliga a soltar algo que, aunque nos lastima, también nos da una extraña seguridad, nuestro orgullo. Es como aferrarte a una armadura vieja que ya no te protege, pero que te hace sentir que sigues siendo alguien. Nietzsche, en La Gaia Ciencia, lo dice sin rodeos. Quien no aprende a reír de su propia miseria nunca aprenderá a vivir. No es que tengamos que burlarnos de nuestro dolor, sino que necesitamos esa humildad para vernos como somos, humanos, imperfectos, y aún así capaces de encontrar sentido. Jung añadiría que este proceso es parte de lo que él llamaba individuación, el camino hacia convertirnos en quienes realmente somos. Pero ese camino no es una línea recta, es más como un laberinto, donde cada rincón oscuro, cada tristeza, cada orgullo, es una oportunidad para descubrir algo nuevo. Y en ese laberinto, el orgullo es como una pared que nos impide avanzar hasta que aprendemos a derribarla con aceptación. Entonces, aquí estamos, frente a nuestra tristeza, frente a ese orgullo que nos hace creer que merecemos más. La pregunta es, ¿vamos a seguir peleando con la vida o vamos a empezar a caminar con ella? Porque, como veremos, la tristeza no es el final de la historia. Es solo el comienzo de un camino que, si lo seguimos con valentía, nos lleva a transformar no solo nuestra tristeza, sino todo lo que somos. Cuando nos miramos al espejo de nuestra tristeza, a veces lo que vemos no es solo dolor,
sino una especie de orgullo que se niega a aceptar que no somos perfectos. Ese orgullo que nos hace creer que deberíamos estar por encima de los errores, de las caídas, de la simple y cruda realidad de ser humanos. Es como si una voz dentro de nosotros dijera: esto no debería estar pasando, no a mí. Pero, ¿de dónde viene esa resistencia? ¿Por qué nos cuesta tanto soltar la idea de que la vida debería ser un camino sin tropiezos? Nietzsche, en Así habló Zaratustra, lo pone con una claridad que sacude. El hombre es algo que debe ser superado. No está diciendo que seamos un desastre, sino que aferrarnos a una imagen fija de nosotros mismos, una imagen perfecta, sin grietas, nos mantiene atrapados. Ese orgullo que nos hace rechazar nuestras imperfecciones es una cadena, porque nos impide crecer, nos impide convertirnos en algo más. Lou Salomé, una de las mentes más brillantes que analizaron a Nietzsche, lo explica en su libro Nietzsche. El orgullo es una armadura que usamos para protegernos de la vulnerabilidad, pero al final nos aísla de la vida misma. Qué fuerte, ¿no? Es como si, al tratar de protegernos, termináramos encerrándonos en una jaula. Piensa en el mito de Narciso, ese joven que se enamora de su propia imagen reflejada en el agua. No es solo vanidad, es un orgullo que lo ciega, que lo hace incapaz de ver más allá de sí mismo. Al final, Narciso se ahoga en su reflejo, porque no puede soltar esa imagen perfecta que creó. Todos tenemos un poco de Narciso. Cuando nos aferramos a la idea de que deberíamos ser intachables, nos ahogamos en nuestra propia tristeza, porque la realidad nunca va a ser tan pulcra como nuestro orgullo exige. En el cristianismo místico hay un concepto que ilumina esto: la kenosis, el vaciamiento del ego. Es la idea de soltar todo lo que creemos que somos para abrirnos a algo más grande. Santa Teresa de Ávila, en sus escritos, habla de cómo el alma debe despojarse de sus pretensiones para encontrar la paz. No se trata de anularte, sino de dejar de pelear con lo que eres. Es un contraste poderoso con el orgullo que Nietzsche critica, ese que nos hace creer que merecemos un trato especial del universo. Imagina a un artesano que pasa meses tallando una pieza de madera. Cada corte, cada detalle es perfecto en su mente, pero un día encuentra una grieta en la madera. En lugar de trabajar con ella, de integrarla a su obra, la destruye, porque no soporta la imperfección. Ese artesano es como nosotros cuando nuestro orgullo nos lleva a rechazar nuestras propias grietas. Nos rompemos a nosotros mismos porque no aceptamos que las grietas son parte de la belleza. Entonces, ¿cómo reconocemos este orgullo en nuestra vida? Piensa en esos momentos en que te exiges demasiado, cuando no te perdonas un error, cuando te castigas por no cumplir tus propias expectativas. Ese impulso de querer ser más de lo que eres en este momento es el orgullo hablando. No es malo querer crecer, pero cuando ese deseo se convierte en una guerra contra ti mismo, te alejas de la paz. Jung diría que esas expectativas son una proyección de la sombra, esa parte de ti que no quieres aceptar, pero que necesitas integrar para ser completo. Este orgullo que nos hace rechazar nuestras imperfecciones no es solo un problema personal, está tejido en nuestra forma de ver el mundo. Vivimos en una cultura que nos vende la idea de que podemos y debemos ser perfectos. Desde las fotos impecables en redes sociales hasta las historias de éxito que parecen no tener tropiezos, todo nos empuja a creer que cualquier falla es un fracaso. Pero ¿y si las fallas no son el problema? ¿Y si el problema es el orgullo que nos hace verlas como algo que hay que borrar? Nietzsche, en Ecce Homo, reflexiona sobre cómo aprendió a abrazar sus propias contradicciones. Dice: he hecho de mis defectos mi fuerza. No es que se volviera arrogante, sino que encontró una especie de humildad radical, aceptar que no era perfecto, pero que eso no lo hacía menos valioso. Lou Salomé, en su análisis, señala que esta aceptación fue clave para que Nietzsche pudiera crear una filosofía tan viva, tan llena de fuego, porque cuando sueltas el orgullo, dejas de pelear con la vida y empiezas a danzar con ella. En la práctica, esto significa mirar tus imperfecciones no como enemigos,
sino como maestras. Piensa en un momento en que fallaste en algo importante. Tal vez no lograste ese sueño que tenías, o decepcionaste a alguien que quieres. La tristeza que sentiste probablemente venía con un eco de orgullo. No debería haber fallado, pero ¿y si ese fallo fue exactamente lo que necesitabas para aprender algo? ¿Y si, como en el mito de Narciso, la clave no es enamorarte de tu imagen perfecta, sino aprender a ver la belleza en el agua turbia? La kenosis cristiana, de la que hablaba Santa Teresa, nos da una pista. Soltar el orgullo no es rendirse, es abrirte a la posibilidad de que la vida, con todas sus imperfecciones, tiene algo que enseñarte. Es como el artesano que, en lugar de destruir su obra, decide trabajar con la grieta, haciendo de ella el centro de una pieza única. Ese es el desafío: tomar tus grietas y convertirlas en parte de tu historia, no en algo que necesitas esconder. Entonces, aquí va la pregunta que tal vez no quieres escuchar, pero que necesitas. ¿Qué ganarías si aceptaras que tus fallas son parte de lo que te hace humano? ¿Qué pasaría si, en lugar de pelear contra ellas, las abrazaras como parte de tu camino? Porque al final soltar el orgullo no es perderte, es encontrarte. Es dar el primer paso hacia una transformación que no solo alivia tu tristeza, sino que te lleva a un lugar donde puedes vivir con más libertad, con más verdad. Si la tristeza no es solo una sombra que nos persigue, sino una señal, una especie de susurro del alma, entonces, ¿qué nos está diciendo? A veces, cuando nos sentimos hundidos, es fácil pensar que la vida nos dio la espalda. Pero, ¿y si esa tristeza, en lugar de ser un castigo, es una invitación, un llamado a mirar dentro de nosotros, a desenterrar lo que hemos escondido, a transformarnos en algo más auténtico? Porque aunque duela, la tristeza tiene una manera de abrir puertas que no sabíamos que estaban ahí. Nietzsche, en Así habló Zaratustra, lo dice con una imagen que te queda grabada. Es preciso tener caos dentro de sí para dar a luz una estrella danzante. No está romantizando el dolor, pero sí está señalando algo poderoso. El caos, la tristeza, el desorden interno, no son el final del camino, sino el comienzo de algo nuevo. Es como si la tristeza fuera la tierra removida antes de que crezca algo vivo. Marie-Louise von Franz, una de las grandes estudiosas de Jung, lo explica en Puera Eternus. La tristeza es un portal hacia la madurez psicológica, porque nos obliga a enfrentar lo que hemos evadido. En otras palabras, no podemos crecer si no estamos dispuestos a pasar por el lodo. Piensa en una tradición andina, el concepto de Aini, esa idea de reciprocidad donde todo en la vida está en equilibrio. El sufrimiento en esa cosmovisión no es un error, es parte del ciclo, como la lluvia que cae para que la tierra florezca. La tristeza, entonces, no es algo que debemos rechazar, sino algo que debemos escuchar. Es un recordatorio de que estamos conectados con el mundo, de que nuestro dolor no nos aísla, sino que nos une a algo más grande. Esa perspectiva cambia todo, ¿no? De repente, la tristeza deja de ser una carga y se convierte en una maestra. Imagina una semilla enterrada en la oscuridad. Para germinar necesita esa presión, esa falta de luz. Si la sacas antes de tiempo, no crece. Nuestra tristeza es como esa semilla. Necesita tiempo, necesita que la dejemos estar, que no la arranquemos con distracciones o falsas sonrisas. Jung lo veía claro. En su trabajo sobre la individuación, decía que las emociones dolorosas son como mensajeros del inconsciente. Cuando las ignoramos, se hacen más fuertes. Cuando las escuchamos, nos muestran el camino hacia el self, esa versión de nosotros que no está fragmentada, que está completa. Entonces, ¿cómo hacemos esto en la vida real? Piensa en un momento en que te sentiste perdido, como si no supieras quién eres. Tal vez fue una ruptura, un fracaso, o simplemente un día en que todo parecía gris. Esa tristeza no es solo un peso, es una pregunta. ¿Qué estás evitando mirar? Tal vez es el miedo a no ser suficiente o la culpa por algo que no puedes cambiar. La clave no es tapar ese sentimiento,
sino dejar que te hable. Es sentarte con él, como si fuera un viejo amigo que viene a contarte una verdad incómoda pero necesaria. Nietzsche y Jung nos dan una pista sobre cómo escuchar esa tristeza. Para Nietzsche, el caos interno es el material crudo de la creación. En Así habló Zaratustra, insiste en que no podemos construir algo nuevo si no estamos dispuestos a romper lo viejo. Marie-Louise von Franz, siguiendo a Jung, añade que la tristeza nos empuja a crecer porque nos saca de la comodidad. En Puera Aeternus, describe cómo las personas que evaden su dolor se quedan atrapadas en una especie de adolescencia eterna, incapaces de madurar. La tristeza entonces es como un rito de paso. Duele, pero es necesario. Volvamos al Aini andino. En esa cosmovisión, el sufrimiento no es algo que debas superar como si fuera un enemigo. Es parte del equilibrio, como el día y la noche. Cuando aceptas que la tristeza tiene un lugar, dejas de pelear con ella. Y al dejar de pelear, empiezas a ver lo que te está enseñando. Tal vez te está pidiendo que sueltes una idea vieja sobre quién eres, o que enfrentes un miedo que has estado escondiendo. Es un proceso que no se siente bonito, pero que tiene una fuerza transformadora. Piensa en esa semilla otra vez. No germina porque alguien la fuerza, germina porque se entrega a la oscuridad, porque confía en que la tierra hará su trabajo. Transformar. La tristeza en autoconocimiento es algo parecido. No se trata de arreglar lo que sientes, sino de confiar en que ese dolor tiene un propósito. Jung lo llamaba integrar la sombra, tomar esas partes de ti que no te gustan, el enojo, la duda, el miedo, y hacerlas parte de quién eres, no enemigos que necesitas vencer. En la práctica, esto puede ser tan simple como escribir lo que sientes, sin juzgarte. O tal vez es hablar con alguien de confianza, no para que te dé soluciones, sino para que te escuche. Es darte permiso de sentir sin pensar que estás haciendo algo mal. Porque la tristeza no es un error, es una señal de que estás vivo, de que tu alma está buscando algo más profundo. Y aquí va la pregunta que tal vez te remueva. ¿Y si tu dolor fuera la puerta hacia una versión más auténtica de ti mismo? ¿Qué pasaría si, en lugar de correr de tu tristeza, te detuvieras y la dejaras hablar? Porque al final la transformación no viene de evitar el caos, sino de caminar a través de él. De dejar que la tristeza te muestre el camino hacia una vida que no solo soportas, sino que amas, con todo y sus sombras. Si la tristeza es un llamado a transformarnos, a mirar dentro de nosotros, entonces, ¿cómo damos el siguiente paso? ¿Cómo dejamos de pelear con el dolor y empezamos a vivir de una manera que no solo lo acepte, sino que lo abrace? Aquí es donde Nietzsche nos ofrece una idea que puede cambiarlo todo. El amor fati, el amor al destino. No es resignación, no es rendirse. Es una forma radical de decir sí a la vida con todo lo que trae lo bueno y lo malo. Es soltar el orgullo que nos hace creer que merecemos algo diferente y encontrar paz en lo que ya es. En Ecce Homo, Nietzsche escribe: mi fórmula para la grandeza en el hombre es amor fati, no querer nada diferente, ni para adelante, ni para atrás, ni en toda la eternidad. Es una frase que te detiene porque no es solo poesía, es un desafío. Está diciendo que la verdadera libertad no está en cambiar el mundo para que se ajuste a tus deseos, sino en amar lo que el mundo te da, aunque duela. Gilles Deleuze, en Nietzsche y la filosofía, lo explica así. Amor fati es la afirmación de la vida en su totalidad, una danza con lo que es sin resentimientos. Es como si Nietzsche nos dijera: deja de pelear con la vida y empieza a vivirla. Este amor al destino no es algo que surge de la noche a la mañana. El orgullo, ese que nos hace rechazar lo que no nos gusta, es terco. Nos susurra que aceptar la vida como es significa darnos por vencidos. Pero, ¿y si aceptar no es perder, sino ganar? En el budismo hay una idea parecida: la aceptación del sufrimiento como parte del camino hacia la iluminación. No se trata de buscar el dolor, sino de dejar de huir de él. Thich Nhat Hanh, un maestro budista,
decía que el sufrimiento es como una flor. Si lo cuidas, puede transformarse en compasión, en sabiduría. También en la mística cristiana encontramos ecos de esto. Santa Teresa de Ávila, en sus escritos, habla de entregarse a la voluntad divina, no como una sumisión ciega, sino como un acto de amor. Es soltar el orgullo que nos hace querer controlar todo y confiar en que la vida, con sus altibajos, tiene un sentido. Es una idea que resuena con el amor fati. No se trata de gustarte todo lo que pasa, sino de encontrar una manera de amarlo, porque es parte de tu historia. Imagina a un peregrino caminando por un sendero lleno de piedras. Podría maldecir cada tropiezo, o podría empezar a ver el camino como su maestro, cada piedra como una lección. Ese peregrino no elige el terreno, pero elige cómo caminarlo. Amor fati es eso, elegir caminar con amor, aunque el sendero no sea el que soñaste. Es una transformación que empieza cuando dejas de ver tu tristeza como un error y empiezas a verla como parte de lo que te hace humano. Entonces, ¿cómo hacemos esto en la vida real? Porque una cosa es leer a Nietzsche y quedarse con la boca abierta, y otra es llevar el amor fati al día a día. No significa que de repente vas a sonreír ante cada problema, como si todo fuera un cuento de hadas. Se trata de algo más sutil, más profundo. Es un cambio en cómo miras las cosas. Por ejemplo, piensa en un momento en que la vida te dio un golpe duro, una pérdida, un fracaso, una decepción. Tu orgullo probablemente te dijo, esto no debería estar pasando. Pero, ¿y si, en lugar de resistirte, te preguntaras, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo hacer que esto sea parte de mi camino? Gilles Deleuze, en su análisis de Nietzsche, dice que amor fati no es pasividad, sino una forma activa de afirmación. Es como un artista que toma un lienzo roto y en lugar de tirarlo, lo convierte en una obra maestra. No puedes cambiar lo que pasó, pero puedes elegir cómo lo integras a tu vida. En el budismo, esta idea se refleja en la práctica de la atención plena, estar presente con lo que es, sin juzgarlo. Y en la mística de Santa Teresa, se ve en la idea de que la paz llega cuando dejas de pelear con lo que no controlas. En la práctica, el amor fati puede ser tan simple como tomar un momento cada día para agradecer algo que no te gusta. Tal vez es el tráfico que te desespera o una discusión que te dejó mal. No se trata de fingir que te encanta, sino de decir, esto es parte de mi vida y voy a encontrarle sentido. Es un ejercicio que suena pequeño, pero que con el tiempo cambia cómo te relacionas con el mundo. Piensa en el peregrino otra vez. No llega a su destino porque el camino es fácil, sino porque sigue caminando piedra tras piedra. Amor fati es esa decisión de seguir, no porque todo sea perfecto, sino porque confías en que cada paso te está formando. Es soltar el orgullo que te hace querer un camino diferente y abrazar el que tienes. Y aquí va la pregunta que tal vez te sacuda. ¿Tendrías el valor de amar hasta las partes más difíciles de tu historia? ¿Qué pasaría si, en lugar de rechazar tu tristeza, tus errores, tus tropiezos, los vieras como parte de lo que te hace único? Porque el amor fati no es solo una idea, es una manera de vivir que te libera del peso del orgullo y te abre a una vida donde cada momento, incluso los más oscuros, tiene un lugar en la danza de tu alma, la danza de tu alma. Llegar a este punto, donde hemos visto cómo la tristeza puede ser un llamado y cómo el amor al destino nos invita a soltar el orgullo, nos lleva a una pregunta más grande. ¿Qué hacemos con todo ese sufrimiento que hemos cargado? No se trata solo de aceptarlo o de aprender de él, sino de integrarlo, de hacerlo parte de quienes somos. Porque al final, la reconciliación con nuestro sufrimiento no es solo un alivio. Es un camino hacia la plenitud, hacia esa sensación de estar completos, no a pesar de nuestras cicatrices, sino gracias a ellas. Nietzsche, en Crepúsculo de los ídolos, lo dice con una frase que resuena como un trueno. Aquello que no me mata me fortalece. No es un cliché vacío, es una invitación a ver el sufrimiento como un fuego que, aunque quema, también forja. No se trata de glorificar el dolor, sino de reconocer que cada herida tiene el potencial de transformarnos.
James Hillman, en El Código del Alma, lleva esto más lejos. El sufrimiento es esencial para la vocación del alma, porque nos empuja a descubrir quiénes somos realmente. Es como si el dolor fuera un escultor que con cada golpe revela la forma que siempre estuvo dentro de nosotros. Piensa en 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez. La familia Buendía pasa por generaciones de amor, pérdida y tragedias, y cada dolor que enfrentan deja una marca. Pero al final, esas marcas no son solo heridas, son la historia que los define, que les da profundidad. Nuestra vida es un poco como la de los Buendía. Cada sufrimiento, cada tristeza, es una hebra en el tapiz de quienes somos. Rechazar esas hebras es rechazar nuestra propia historia. Jung hablaba de esto como la integración de los opuestos, el proceso de unir las partes, luminosas y oscuras de nuestra psique para llegar al self. No es que dejes de sentir dolor, sino que dejas de verlo como algo separado de ti. Es como un mosaico. Las piezas rotas, las que parecen no encajar, son las que hacen que el diseño final sea único. Integrar el sufrimiento significa tomar esas piezas, tus errores, tus pérdidas, tus momentos de debilidad, y darles un lugar en tu historia, no como fracasos, sino como partes de lo que te hace humano. Imagina a alguien que ha pasado por una gran pérdida, como un duelo. Al principio, el dolor es todo lo que ve, pero con el tiempo, empieza a notar que ese dolor también le enseñó a valorar lo que tiene, a conectar más profundamente con los demás. Ese sufrimiento no desaparece, pero se convierte en algo más, una fuente de empatía, de fuerza. Esa es la integración de la que habla Jung, el momento en que el dolor deja de ser un enemigo y se vuelve parte de tu luz. Entonces, ¿cómo hacemos esto en nuestra vida? Integrar el sufrimiento no es algo que pasa de un día para otro, es un proceso, como reconstruir una casa después de una tormenta. Empieza con pequeños pasos. Tal vez es sentarte a escribir sobre un momento doloroso, no para superarlo, sino para entender qué te dejó. O tal vez es permitirte recordar sin juzgarte, sin pensar que deberías sentirte de otra manera. James Hillman, en El Código del Alma, dice que cada experiencia, incluso las más oscuras, es una invitación a descubrir tu propósito. Es como si el sufrimiento fuera una voz que te dice: aquí hay algo que necesitas ver. Volvamos a 100 años de soledad. Al final, cuando Aureliano descifra los pergaminos, entiende que toda la historia de los Buendía, con sus glorias y tragedias, tenía un sentido. Nuestra vida es así. No siempre vemos el sentido mientras estamos en medio del dolor, pero cuando lo integramos, empezamos a ver cómo cada pieza encaja. Nietzsche lo sabía. En Crepúsculo de los ídolos, no solo habla de fortalecerse con el dolor, sino de usarlo para crear. Su propia vida, llena de enfermedad y soledad, fue un testimonio de eso. Transformó su sufrimiento en una filosofía que sigue iluminando caminos. Jung, por su parte, nos da una herramienta: el trabajo con la sombra. Esto significa mirar esas partes de ti que te avergüenzan, que te duelen, y decir: tú también eres parte de mí. Es un acto de valentía, porque requiere soltar el orgullo que te hace querer ser perfecto. Pero al hacerlo, encuentras una paz que no depende de que todo esté bien, sino de saber que puedes llevar todo lo que eres, lo bueno y lo malo, sin romperte. En la práctica, integrar el sufrimiento puede ser tan simple como hablar de tus cicatrices con alguien que te escuche de verdad. O puede ser un ritual personal, como encender una vela y dedicar un momento a honrar lo que has pasado. No se trata de borrar el dolor, sino de darle un lugar, como una pieza en el mosaico de tu vida. Porque cuando haces eso, algo cambia. El sufrimiento deja de ser una carga y se convierte en una fuerza. Y aquí va la pregunta que tal vez te remueva. ¿Y si tus mayores debilidades fueran, en verdad, la clave para tu mayor realización? ¿Qué pasaría si, en lugar de esconder tus cicatrices, las vieras como la prueba de que has vivido, de que has crecido? Porque la reconciliación con el sufrimiento no es el final del camino, es el comienzo de una vida donde cada parte de ti, incluso la más rota, tiene un lugar en la historia que estás escribiendo.
Hemos caminado juntos por un sendero largo y profundo, uno que nos llevó a mirar la tristeza no como un peso, sino como un espejo. Empezamos preguntándonos si esa tristeza, que a veces nos envuelve, podría ser, en el fondo, un orgullo disfrazado, una resistencia a aceptar la vida tal como es. Y en el camino, descubrimos que ese orgullo, aunque nos protege, también nos atrapa. Nietzsche nos mostró que aferrarnos a la idea de que merecemos algo mejor nos aleja de la libertad. Jung nos enseñó que la tristeza es una señal del alma, una invitación a enfrentar nuestra sombra y a integrarla. Y a través del amor fati y la reconciliación con el sufrimiento, vimos que el dolor no es el final, sino una puerta hacia una vida más plena, más auténtica. Piensa en todo lo que hemos explorado. Primero, entendimos que el orgullo es como un rey destronado, aferrado a una corona que ya no significa nada. Nos hace creer que no deberíamos fallar, que no deberíamos sufrir. Pero al rechazar nuestras imperfecciones, nos rechazamos a nosotros mismos. Luego vimos la tristeza como un llamado, una semilla que necesita la oscuridad para germinar. No es algo que debemos temer, sino escuchar, porque nos muestra lo que hemos escondido. Después el amor fati nos dio una clave: amar la vida con todas sus grietas, no porque sea perfecta, sino porque es nuestra. Y finalmente, aprendimos que integrar el sufrimiento es como armar un mosaico, donde cada pieza rota tiene un lugar en la belleza final. Estas ideas no son solo palabras bonitas, son un mapa para vivir. Nietzsche, en Crepúsculo de los ídolos, nos dejó una frase que resuena como un faro: quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Esa es la clave, ¿no? Encontrar un sentido, un propósito, no borra el dolor, pero lo transforma. Le da un lugar, un significado. Porque la vida no se trata de evitar la tristeza, sino de aprender a llevarla con dignidad, con amor, con valentía. Piensa en un héroe de los mitos, como el que enfrenta al dragón. No vence porque no tiene miedo, sino porque camina hacia el peligro sabiendo que vale la pena. Nuestra tristeza es un poco como ese dragón. Da miedo, pero enfrentarlo nos hace más grandes. En muchas tradiciones espirituales, desde el cristianismo hasta el chamanismo, hay una idea parecida: la muerte simbólica, el momento en que dejas ir una parte de ti para renacer. En el cristianismo es la resurrección. En el chamanismo es el viaje al inframundo. En ambos casos el mensaje es el mismo: no puedes llegar a la luz sin pasar por la oscuridad. Y aquí entra una figura que resuena en nuestra cultura: la Llorona, esa mujer del folclore que llora por sus hijos perdidos. Para muchos es solo una historia de terror, pero si la miras de cerca es más que eso. La Llorona es el dolor que no se suelta, el sufrimiento que se convierte en un lamento eterno. Pero, ¿y si su historia no termina en el llanto? ¿Y si, como nosotros, pudiera transformar su dolor en sabiduría, en una canción que no solo hable de pérdida, sino de redención? Porque eso es lo que hacemos cuando integramos nuestra tristeza. La convertimos en algo que no solo nos define, sino que nos eleva. Entonces, ¿cómo juntamos todas estas piezas? Nietzsche nos diría que la vida es una danza, no una pelea, que cada paso, incluso los que duelen, es parte del ritmo. Jung nos recordaría que el camino hacia el self es un proceso de unir opuestos, la luz y la sombra, la fuerza y la fragilidad. Y las tradiciones espirituales, desde el budismo hasta la mística andina, nos enseñan que el sufrimiento no es un error, sino una parte del equilibrio, como el día y la noche. Juntos, estos pensadores y estas cosmovisiones nos dan una verdad poderosa. La tristeza no es algo que debes superar, sino algo que puedes transformar. En la práctica, esto significa mirarte con honestidad. No se trata de tener todas las respuestas, sino de hacerte las preguntas correctas. ¿Qué te está diciendo tu tristeza? ¿Qué parte de ti estás rechazando? ¿Qué ganarías si, en lugar de pelear con tu dolor, lo abrazaras como parte de tu historia?
Estas preguntas no son fáciles, pero son el comienzo de un cambio profundo. Porque cuando empiezas a ver tu sufrimiento no como un enemigo, sino como un maestro, algo dentro de ti se libera. Piensa en tu vida como una historia que estás escribiendo. Cada tristeza, cada tropiezo, es un capítulo, no el final. Y como en 100 años de soledad, donde cada dolor de los buen día los lleva más cerca de entender su destino, tus dolores también tienen un propósito. No siempre lo ves en el momento, pero con el tiempo, empiezas a notar cómo cada herida te ha hecho más fuerte, más sabio, más humano. Nietzsche, Jung y las tradiciones espirituales nos dan herramientas para escribir esa historia con valentía. El amor fati nos enseña a amar cada página, incluso las que duelen. La individuación de Jung nos guía a integrar cada parte de nosotros, incluso las que no nos gustan. Y figuras como La Llorona nos recuerdan que el dolor, cuando se transforma, puede convertirse en una fuerza que no solo nos sostiene, sino que nos conecta con los demás. Entonces, aquí está la invitación. Mira tu tristeza con curiosidad, no con miedo. Pregúntate qué te está pidiendo, qué te está mostrando. No tienes que correr, no tienes que fingir que todo está bien. Solo tienes que dar un paso pequeño, pero firme, hacia esa versión de ti que no necesita ser perfecta, que no necesita pelear con la vida. Porque, como dijo Nietzsche, quien encuentra un porqué puede con cualquier cómo. Y ese porqué no está fuera de ti, está en tu alma, esperando que lo escuches. Este camino no termina aquí. Cada vez que te sientas triste, cada vez que el orgullo intente convencerte de que mereces algo diferente, recuerda que tienes el poder de transformar ese momento. No se trata de borrar el dolor, sino de darle un lugar en tu mosaico, de hacer que forme parte de la belleza que eres. Y al hacerlo, no solo te reconcilias contigo mismo, sino que abres la puerta a una vida donde cada sombra, cada luz, tiene un sentido. Llegamos al final de este viaje, pero no es un cierre, sino una pausa para respirar, para dejar que todo lo que hemos explorado se asiente en el alma. Hemos hablado de la tristeza, de cómo puede ser un orgullo disfrazado, un grito silencioso que nos dice que merecemos más. Hemos visto cómo ese orgullo nos aleja de la vida, pero también cómo la tristeza puede ser un llamado, una semilla que, si la dejamos germinar, nos lleva a transformarnos. Con Nietzsche, aprendimos a amar el destino, a decir sí incluso a las partes más difíciles. Con Jung, descubrimos que integrar el sufrimiento es armar un mosaico donde cada pieza, incluso la más rota, tiene un lugar. Y ahora, aquí, estamos con una pregunta que tal vez resuene en el silencio. Si apagaras el ruido del mundo, ¿qué te diría tu alma? Esa pregunta no es un capricho. Es una invitación a detenerte, a escuchar esa voz dentro de ti que a veces queda ahogada por las prisas, por las expectativas, por el orgullo que nos hace pelear con lo que somos. Porque, al final, este camino no se trata de encontrar respuestas perfectas, sino de aprender a hacer las preguntas correctas. ¿Qué te está pidiendo tu tristeza? ¿Qué parte de ti está esperando ser vista, ser abrazada? Cada vez que te sientas perdido, recuerda que ese sentimiento no es un error, es una señal de que estás vivo, de que tu alma sigue buscando sentido. Piensa en lo que hemos recorrido. Desde el orgullo que nos hace rechazar nuestras imperfecciones hasta el amor fati que nos enseña a amarlas, todo nos lleva a un mismo lugar, la reconciliación con nosotros mismos. No es un proceso fácil. Hay días en que el orgullo será más fuerte, en que la tristeza parecerá un peso imposible de llevar. Pero incluso en esos días, tienes una elección. Puedes pelear con lo que sientes o puedes dejar que te hable. Puedes tratar tu dolor como un enemigo o puedes verlo como un maestro que, aunque severo, quiere que crezcas. En nuestra cultura hay historias que nos recuerdan esta verdad. Piensa en La Llorona, esa figura que llora eternamente. Su dolor es inmenso, pero ¿y si su historia no terminara en el lamento? ¿Y si, como nosotros, pudiera transformar su sufrimiento en algo más?
Porque eso es lo que hacemos cuando enfrentamos nuestra tristeza con valentía. La convertimos en sabiduría, en una fuerza que no solo nos sostiene, sino que nos conecta con los demás. Cada cicatriz que llevas es una prueba de que has vivido, de que has amado, de que has seguido adelante. Jorge Luis Borges en Ficciones escribió: «El tiempo es la sustancia de que estoy hecho, el tiempo es un río que me arrastra, pero yo soy el río». Esa frase es un recordatorio poderoso. No eres solo alguien que pasa por la vida, que eres la vida misma, con sus corrientes suaves y sus tormentas. Aceptar eso, abrazar el flujo del tiempo con todas sus luces y sombras, es la verdadera trascendencia. No se trata de escapar del dolor, sino de fluir con él, de dejar que te forme sin romperte. Entonces, ¿qué haces con todo esto? No necesitas cambiar de la noche a la mañana. Empieza pequeño. La próxima vez que sientas tristeza, no la empujes lejos. Siéntala, como si fuera un huésped que llega con una historia que contar. Pregúntale qué quiere, qué necesita. Tal vez es un diario donde escribir lo que sientes, o una caminata en silencio para ordenar tus pensamientos. Tal vez es una conversación con alguien que te escuche de verdad. Cada paso, por pequeño que sea, es un acto de valentía. Un paso hacia esa versión de ti que no necesita ser perfecta, que no necesita pelear con la vida. Este viaje es tuyo y nadie puede caminarlo por ti. Pero no estás solo. Las palabras de Nietzsche, de Jung, de los mitos y las historias que hemos compartido son como lámparas que iluminan el camino. Y tu propia alma, con toda su luz y toda su sombra, es la brújula. Confía en ella, escúchala, porque, al final, la tristeza no es tu enemiga. Es una parte de ti que está buscando su lugar, que está pidiéndote que la dejes ser parte de tu historia. Así que, antes de despedirnos, déjame dejarte con esto. Tu tristeza responsibly. Tu vida es una historia en construcción. Y cada momento, incluso los más oscuros, es una línea en esa narrativa. Abraza cada palabra, cada herida, cada esperanza, porque eres el río y cada corriente, por turbulenta que sea, te está llevando a donde debes estar. Sigue escribiendo tu historia con amor, con verdad, con todo lo que eres. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Que este sea solo el comienzo de lo que vas a construir. No olvides dejar tu like y suscribirte al canal para más videos que inviten a reflexionar. Hasta el próximo encuentro.